opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de análisis de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Javier Cabrera, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Bueno, pues el día de hoy tenemos varios temas que analizar, pero perdón, nos vamos a detener un poquito en lo económico, a propósito de lo que daba a conocer el secretario de Economía en el estado, Javier Gagiola Coppel. Él participó en un evento de Canacintra, estuvo aquí el líder nacional de Canacintra, estuvo en Mazatlán, por cierto. Dijo que el 80% de la economía sinaloense se genera de las pequeñas y medianas empresas, las llamadas MIPYMES. Todavía, lamentablemente, hay un número significativo de personas que se mantienen en la informalidad y no han logrado beneficio de ser empresa que genere, sobre todo, empleo formal y utilidades formales. El funcionario enfatizó que su dependencia está trabajando en poder hacer empresas formales, a que las informales migren a través de diferentes programas de autoempleo como el Equipa Sinaloa y poder acceder a créditos que permitan crecer como empresa, a pesar de que un gran número de comercios inician sin pagar impuestos y evadiendo otras responsabilidades. Todos los programas que hacemos van de la mano con la promoción de la formalidad. Empiezas con tu pequeño negocio y te guiamos a crecer a la formalidad. Considero que la informalidad es un proceso que ocurre hasta en los países más desarrollados y así como migran empresas a la formalidad, se van creando otras, pues ante la necesidad, y después de la pandemia pues todavía fue mucho mayor. Dijo que en el programa Equipa Sinaloa se han apoyado 1,800 empresas y también se han realizado 5,000 capacitaciones de pequeños empresarios. Han otorgado 310 millones de pesos a través de créditos en el llamado programa Impulso. En 2022 se pudieron crear más de 17,000 empleos enfocados al sector comercio, industria y servicios. La economía en Sinaloa se elevó un 2.7% en comparación con el 2021, además de destacar una inversión privada en el primer semestre de 524 millones de pesos. Fue parte de lo que mencionaba justamente el representante de la Secretaría de Economía. Dijo que la industria ha sido pieza clave para generar desarrollo y bienestar en la entidad. Se refirió al proyecto, pues que hay mucha expectativa del gas natural. Javier. Mira, el tema económico. Difícil en México en general y así más o menos. Y bueno, y difícil porque acaban de hacer un estudio sobre el comportamiento económico a nivel nacional, sobre las entidades federativas, cómo se han ido recuperando a raíz de la crisis que se generó con el COVID. Sinaloa aparece entre las 13 entidades que ha tenido mayor dificultad de recuperación económica, pero habrá que decirlo que entre estas 13 que aparecen con problemas económicos con relación a la pandemia, pues está en el último lugar, o sea, no está tan mal posicionado y bueno, parece ser que la recuperación no ha sido tan difícil como se esperaba. En este tema de meter a las empresas o a los negocios a la formalidad, si vemos los datos que se han establecido los últimos 3 sexenios, pues ha sido los anuncios continuos que se ha hecho por parte del gobierno federal y las entidades federativas. Hay una intención, y a pesar de todas las campañas que se han hecho sobre los beneficios que esto representa, no solamente para los inversionistas, sino para sus trabajadores, pues el paso ha sido demasiado lento. Una que tiene que ver con la contribución tributaria, que esto ayudaría sin duda que el ingreso fuera mayor hacia el gobierno federal y esto permitiría un gran desarrollo mucho mayor acelerado. Los trabajadores tendrían derecho a vivienda y tendrían derecho a la asistencia social o médica en el Seguro Social. Esos son los planteamientos básicos que se han hecho. Sin embargo, quienes están en la informalidad, para ellos lo que les representa el pago tributario es bastante alto para ellos. Y la carga social es enorme, ¿no? Si vemos con relación a otros países, pues no estamos tan alto en cuanto al pago de impuestos, dirán algunos.
porque hay países que llegan a más del 41% que tienes que pagar de impuestos por el tributo al trabajo, y la carga que tiene también pues para las empresas y la actividad económica que a veces no les da los suficientes ingresos para cumplir con todas estas obligaciones, y también la burocracia que hay para hacer todo el trámite y poder cubrir todos los trámites necesarios para poner una empresa, y por eso mucha gente se va a la informalidad. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que en Sinaloa hay una intención de llevar a estas empresas que están en la informalidad, que es muy alta la tasa, habrá que decirlo, pero dan ocupación. Y a veces el Estado pues no quiere presionar tanto, porque sí le dan ocupación a las personas, sí hay un ingreso. Sin embargo, pues este ingreso es solamente para el trabajador y no tiene las otras implicaciones y los otros beneficios. Y es que después de la pandemia han surgido muchos pequeños negocios, nada más en el rubro de alimentos, hablando de la industria, que decía ayer el secretario de Economía que en Sinaloa la industria genera el 21% del Producto Interno Bruto y genera el 26% de los empleos formales, 150,000 de los 590,000 registrados ante el IMSS. Y ahí entra la industria de alimentos justamente, pero en la de alimentos es donde hay más informalidad. Hoy tenemos muchos puestecitos en todas las colonias, en todos los sectores de desarrollo económico de la ciudad de Culiacán, y esto se repite pues en Los Mochis, en Mazatlán, etcétera, etcétera. Ese es un gran reto, Milton. Sí, bueno, lo que estamos viendo es cómo en los boletines de prensa mensuales que salen de la variación de puestos de trabajos por entidad federativa del IMSS, Sinaloa estuvo pasando ahorita estamos en el penúltimo lugar. Estos datos del IMSS, pero estábamos en el último. Pero obviamente, ¿qué es lo que está diciendo el secretario de Economía? Es que hay mucho informal. La tarea ahorita es pasarlos a la formalidad, o sea, pasarlos ya al pago de impuestos, y obviamente a ingresar a la estadística del Seguro Social. Y bueno, eso se verá si la estadística, si realmente la estrategia que trae el secretario de Seguridad pues pega. Obviamente se verá un aumento en las cifras de empleo formal. ¿Qué estamos viendo? Que después de la pandemia, antes, durante y después de la pandemia, mucha gente tuvo que transformar su actividad laboral. ¿Por qué? Porque se vio algunos pequeños empresarios, medianos empresarios que se vieron afectados por la situación de la pandemia, que rentaban oficinas o que rentaban en su centro de trabajo, pues obviamente se vieron afectados por toda esta situación que se dio y tuvieron que ir cambiando. Ahora sí que, como dicen en darwinistamente, cambiando de piel, y se tuvieron que adaptar a la nueva realidad. Y ahorita estamos viendo cómo algunos, lo que bien comentaba Luis Alberto, cómo mucha gente volteó a ver al gremio, que es el gremio alimentario, que es el que, pues en Sinaloa siempre, sí, salvo que Pancho me diga que no, es un gremio que siempre está latente, está boyante y pues es demandante. Pues, o sea, los sinaloenses somos muy buenos para comer, salvo que Pancho me diga que no, pero bueno, ¿Cómo crees? Ya me dio hambre. Ya ve. Entonces, vamos a ver, aparte, las grandes inversiones que se tienen pensados en los polos, en el sur, en el norte, el detonante que pudiera generar GPO también, y algunas empresas que están en Mochis, pues ya empezar a hacer polos de desarrollo donde se detonen cada vez más empleos, y que los jóvenes o las personas que están desempleados, pero los jóvenes que están emigrando de universidad, ya vayan viendo más oferta laboral, porque muchas veces los jóvenes piensan nomás en 3 o 4 grandes empresas y escalar en ellas. El chiste de la economía abierta y boyante es que haya cada vez más empresas donde haya no solo el empleo, sino que te mejoren la calidad de vida a través de buenos sueldos. Porque preguntaría yo, no tengo la información, pero pregunto, las grandes cadenas sinaloenses que están aquí, o sea, que tienen su matriz aquí y que están en otros estados, ¿pagan mejor en otros estados o pagan mejor aquí? Eso no lo sé. Digo, sería cuestión de investigarlo.
pero, derecho de paisanaje obliga, ¿no? Pero bueno, en la economía, pues no siempre es así. Gracias. Así es, Milton. Francisco, ¿tu punto de vista? Al inicio de sexenio de Mario López Valdés de Maloba, cuando hubo aquel trágico accidente aquí en Culiacán, que se incendió una tienda Coppel, con un saldo bastante lamentable. Entre otras personas que intervinieron para gestionar, etcétera, estuvo nuestra excompañera de mesa, Tere Guerra. eterna amiga, Tere Guerra, y ella fue la que echó en cara que cómo era posible que en esa época el consorcio Coppel pagara mejores salarios en otras partes del país que en su lugar de origen, Sinaloa. Bueno, hubo situaciones ahí dentro de todo positivas en cuanto a la protección de las familias de las muchachas que fallecieron en ese incendio, pero no sabemos hasta ahorita, Milton, si se mantenga esa situación. Me imagino yo que no, ¿no? Porque ese tipo de revelaciones que hizo la doctora Tere Guerra en su momento, pues causó bastante impacto entre los habitantes de Sinaloa. ¿Cómo es posible que si aquí te apoyamos en el nacimiento de la empresa, pues no pagues salarios cuando menos iguales a los que estás pagando en otros lugares? Pero en fin, ese es otro detalle. Ahorita decía Cabrerita que México es uno de los países que paga menos impuestos. Huelga decir que aquí nuestro especialista en este tema es Cabrera, y cuando lo tocamos nos deja temblando, ¿no? ¿En el SAT? En el SAT. ¿Lo tenemos economista? Sí, pero Tan mal andas que andan. estudió economía por la loilera que en aquel tiempo estaban llegando al poder los economistas. Pero sí le entiendo, Pancho, y sabes bien que sí le entiendo. Pues fregaderas fueran que después de todo lo que le costaste a tu señora madre en la UAS no le entendieras. Claro. Pero, ¿cuál era tu carrera ya ahorita? ¿Cuál hubiera sido? ¿Ciencias políticas? Ciencias políticas o relaciones internacionales. Bueno, pero ¿por qué te metiste? O filosofía. ¿Y por qué te metiste economía? Primero porque era más fácil, según yo pensé que era más fácil que derecho, porque en aquel tiempo pues órale, hacer política, pues hacer economía. Dije, miré el plan de estudios, me gustó, creí que era más fácil que derecho. Al grano, ¿por qué te metiste de economista? ¿Quién los metió a esa aventura? ¿Cómo? Pues todos ustedes, Omar Ayala, claro, porque dijeron ya llegó la renovación moral el poder, y todo eso, el poder. Vamos a ganar el poder. Hasta tenían programado ustedes un gobernador, ¿sí o no? ¿Qué? Que uno de ustedes iba a ser gobernador, ¿sí o no? El tiempo nos cambia las personas. Nomás dime sí o no, hermano. Céntrate, Pancho. Estamos hablando de economía, Pancho. Estamos hablando de economía. Ya estamos hablando de economía. Esto es lo que le da sabor al guacabaque, pues, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Ahorita vamos a la réplica de Alfonso Milton. No. Eduardo Alfonso Milton. Fíjate, hasta 3 nombres tiene y es economista. Bueno, con todo respeto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En otros países hay la cultura, hay la disciplina y hay la honestidad de cómo se ejercen los impuestos. Es decir, hay una reciprocidad de quien recaba los impuestos para darte servicios públicos de calidad y calidad de vida. Aquí en México, ¿qué es lo que pasa? Corrupción, hasta la fecha. Pagas impuestos, te hacen carreteras y te ponen una caseta de peaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente se hacen con nuestros impuestos? Esa es la desconfianza eterna que tiene el mexicano. Ahora, en el caso de la generación de empleos en Sinaloa, durante la pandemia o previo a la pandemia, ¿qué es lo que empezamos a ver? Empezamos a ver que se amplió la economía terrenal, es decir, la de barrio, la informal. Antes teníamos el Chumilco, teníamos la casa, la vecina que vendía helados, la que vendía refrescos, después llegaron la moda de los tostiesquites, de las mangoneadas, etcétera. Pero en medio de la pandemia, mucha gente que perdió el empleo, por lo que ya sabemos, empezó a hacer lo que le llaman emprendurismo, algo así, ¿no? Y empezaron a generar pequeños empleos, pequeños trabajos, y los vemos hasta la fecha en la calle, sobre todo jóvenes profesionistas que dicen, bueno, pues si no tengo empleo, algo tengo que hacer, y se empezó a generar empleos, bastantes ocupaciones y servicios al ciudadano de esos jóvenes en su mayoría. Y yo siempre insistí en aquella época, déjenlos trabajar, por favor. Ayuntamiento de Culiacán decía en esa época que era el primer trienio y el último de Jesús Estrada Ferreiro, porque no es posible que en cuanto abrieras un negocio, te caía inspección y normatividad a quererte sacar raje, etcétera. Entonces, el llamado es el mismo.
agradezcan, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, agradezcan que ahí todavía se genere ese tipo de empleos, de ese tipo de negocios de jóvenes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que apoyarlos, porque donde menos piensa uno, salta la liebre, es decir, te topas con un sazón de los muchachos, de lo que hagan, verdaderamente exquisito. Efectivamente. Francisco, saludos a Jesús Loaiza. La regularización de autos, ya le decía, hasta el 31 de diciembre, esa es la última fecha. Saludos también a Julio César Sosa, José Luis de la Rosa, muchas gracias. A Brenda Bobadilla, que nos preguntaba dónde aplican la vacuna de COVID para niños mayores de 5 años. Si es en Culiacán, es en el pediátrico de lunes a viernes de 8 a 2, para los que estén en rezago, Hospital Pediátrico. Saludos a Alma Lenes, a Martín Armenta Gil, a Rudy Martínez, a Lucero Legaspi, a Abel Insunza, a Francisco Robles, a Belén Guasave, a Martín Enrique Pérez, saludos a toda la mesa, dice Francisco Robles, dice los buñuelos del Buen Pan están de lujo, saludos. Rubén Ríos, saludos, cómo no, Rubén, fuerte abrazo. Saludo a toda la mesa, a Javier, a Cabrera, a Milton Rojo y a Francisco Arismendi, a todo el auditorio, Patricia Duarte, a Jesús Aguilar, saludos, muy buenos días. Rubén Ríos dice, ingreso de 189 pesos, Javier Cabrera, ni para las tortillas, dice, pues sí, todavía lamentablemente hay muy bajos sueldos en muchos de las empresas, pero también pues cada vez hay más competencia. Y ahorita hay una gran competencia, ese es otro tema, pero vamos a invitar a algún experto. Sí. La queja número 1 de los pequeños, medianos y grandes empresarios aquí en Sinaloa ahorita son los empleados, los activos, el poder reclutar, inclusive empleados. El otro día me habló una persona que tiene una pequeña industria aquí en Culiacán de fabricación de escobas y demás. De hecho son distribuidores de varias supers y demás, y estaban buscando publicidad, pero no tanto para vender las escobas, sino para poder generar una bolsa de trabajo. Es una gran crisis que se tiene de gente que quiera trabajar, y anoche lo platicaba en una mesa que tuvimos la oportunidad de reunirnos con algunos empresarios, y nos decían y venían algunos de Mazatlán, que está llegando mucha gente de Durango, porque no quieren trabajar mucha gente, dicen, y se están comiendo el mandado, los de Durango. Así están las cosas, Javier. Pero habrá que ver que tiene varias aristas, ver qué perfiles es lo que requiere cada una de estas empresas, y también tiene que ver con la percepción salarial que les ofreces. Porque sí es cierto, claro, hay mucho joven que pues está muy bien preparado, que les ha costado a los padres tener una educación muy buena, pero los salarios no corresponden a ello. Y también es entendible, ¿no? Porque no tenemos grandes industrias con grandes perfiles, y también esto ha traído consigo que si se hacen análisis de grandes empresas que traigan muy especialidades, que la mano de obra no está muy especializada en Sinaloa. Y en estos negocios que están intentando meterlos, porque es un programa nacional, el gobierno federal anunció que este año la intención en México es incorporar un 30% más de empresarios y de trabajadores como contribuyentes. Esa es la intención. Y bueno, parte de este programa, pero el problema es que para instalar una empresa tienes que cubrir un largo camino de requisitos y obligaciones, y también de pagos. O sea, no es nada más decir voy a entrar y yo le voy a descontar a mis trabajadores, le voy a pagar los impuestos al gobierno federal. O sea, todas las licencias de construcción, de salud y toda la reglamentación tiene un costo hacia las empresas. Y también, bueno, lo que estamos viendo es que las empresas no están tan fuertes para ofrecer salarios más atractivos, que ese es otro problema. Es cierto, Sinaloa aparece entre los estados con los salarios más bajos. Entonces esto tiene grandes implicaciones, porque por otro lado muchas universidades dicen que están formando muchos jóvenes, pero que se están saliendo de Sinaloa, buscando alternativas en otros estados de la República donde los salarios son mucho más atractivos. Entonces no es un problema fácil conseguir mano de obra si los salarios no son atractivos, pero también las empresas requieren de algún tipo de apoyo para que las cargas que tienen tributarias o de servicios no sean tan altas. Milton, ¿tus conclusiones? Bueno, parte de lo que comentabas, Luis, y es muy importante decirlo, recordemos una estadística de hace unos meses, cómo las plantas laborales de algunas grandes empresas en Sinaloa
no han tenido o han enfrentado a la situación de cómo llenar la planta laboral, o sea, llenar todos sus puestos de trabajo, porque hay jóvenes que no quieren trabajar o que cuestionan la cuestión del salario. Y hay un grueso de gente que no quiere trabajar. Entonces tú ves, por ejemplo, hay poco mesero joven, aunque los meseros jóvenes que hemos visto, pues muy, muy buenos, pero tú platicas con algunos gente de restaurantes y te dicen, no, es que o están pegados al celular, que le tenemos que quitar el celular, o simple y sencillamente se van porque les quitas el celular porque necesitan trabajar y poner la atención, y no quieren trabajar porque les quitas el celular simple y sencillamente. Entonces hay una alienación de esos nuevos ciudadanos que están pegados al celular y que a la hora de ir a trabajar o de generar ingresos, les quitas esa parte y no, prefieren renunciar a que les quites el celular. Entonces eso es parte del proceso económico de generación de trabajo, en la cual los jóvenes no quieren renunciar a algo, como es estar pegado a las redes sociales. Ojo con esa parte. Entonces ellos, mucha de esa grupo poblacional creen que van a generar valor y van a hacer riqueza a través de estar pegados a las redes sociales. Hay algunos que sí le han pegado, ¿no? Otros no. Pero hay una inmensa mayoría de jóvenes que no entran o no ingresan al mercado laboral. Primero, porque los sueldos son bajos. Segundo, porque creen que estar pegados, mientras soy influencer, llego aquí. Pero realidad, le tienes que camellar, pues tienes que trabajar. Entonces, y ahí es muy difícil. Entonces, ahorita, ¿cuál es el gran problema de algunas empresas, de muchas empresas? Que el 10%, del 10 al 20% de su planta no la pueden cubrir. Y bueno, no, Pancho, en efecto, es correcto, son los sueños de juventud, pero bueno, uno después sale a la vida, se enfrenta y bueno, uno trata de... Joven que no sueña no es joven. No, joven que no se revela no es joven. Acuérdate, Salvador Allende, el gran Salvador Allende. O sea, ser joven y no ser revolucionario, revolucionario de ideas, no revolucionario institucional, no de otras cosas. ¿La maestría qué fue, Milton? De políticas públicas en la UADO, y ahorita el doctorado, el doctorado es en procesos sociales en una universidad, ahí lo estoy haciendo. Medio fifí. ¿Di en cuál? Que tu esfuerzo te cuesta. En la Iberoamericana, con los jesuitas. Así es. Digo, por pensamiento crítico. Así es. De economía. No, proceso social. Sí, por eso, de economía ahí me la voy llevando. O sea, voy terminando en lo que debí de haber estudiado. Pues. Sí. Pero es cierto la teoría, ¿no? ¿Y Pancho dónde ¿de cuál era tu aspiración política? Quería ser gobernador plurinominal, es cierto. Esa es una calumnia, como varias calumnias me he inventado esta persona. Pero bueno, son cosas que... No te calientes, hornilla. No, son charras de amigos, de los que fueron amigos. De los que eran amigos. Ya no son. Entonces, que fueron amigos y que ahorita, fíjate, quieren jugar a volver a ser amigos. Y ¿podemos seguir en el análisis, por favor? Perdón, claro que sí. Fíjate que en eso que decías de los celulares, sí, es cierto. Yo que recorro de vez en cuando una serie de negocios gastronómicos. De todo tipo. Te encuentras que los propietarios dicen, es que no entendemos, dice, no quieren trabajar. Uno llegan con muchas ganas, están 2-3 días, y ya no vuelven, ya no regresan, y no se les paga mal, dice, el salario más lo que captan de propina. Pero cuando les dice uno, llegando aquí a tu horario, no tocas el celular, tienes media hora para comer y lo puedes tocar, parece que, es lo peor que les podemos decir, que no tengan el contacto con el aparatito. Y yo recordé cuando estaba ya muy fuerte lo de la pandemia, etcétera. Ya ves que en Estados Unidos no prohibieron nada porque Donald Trump dijo que no, que la economía era la economía y los muertos eran otra. Y que los que se iban a en un restaurante de Texas, ¿no? Pusieron una oferta. Si usted al entrar al restaurante deposita en esta canasta su celular, tiene el 15% de descuento. ¿El celular? El celular, ahí, ¿no? Sí, y lo va a tocar ya que pague la cuenta y se retire. Y tú sabes cómo son los güeros.
Los güeros le dices tú, te vas a ahorrar algo a los gringos Y te tiran bolas, no, pues canastas hacían falta, sí. ¿no? Aquí tú dile a alguien, te voy a hacer el 10% en la cuenta, el 15%. Por cierto, en el Olmono ya merecemos el 20%, ¿no? Saludos, Oscar Valdés, ¿no? Y porque yo tengo el 20% en Yunico, entonces, acá, ¿sí o no, Milton? Es correcto. Puta, lo dijiste sin ganas. No, es correcto, ¿no? Pero entonces, es verdad, aquí es diferente. Entonces, hay un problema muy grave ahorita en la red gastronómica, porque entran, duran 3 días, se van, etcétera, y ese es un problema bastante fuerte. Reitero yo para cerrar el tema. Apoyemos a todos los muchachos y muchachas que inician en la calle sus negocios como emprendedores. Por cierto, lo hacen muy bien, lo hacen con una limpieza tremenda, con un sazón, y a mí me da mucho gusto ver cada día más que se multiplican esos negocios. Y a las autoridades correspondientes, sobre todo en el ayuntamiento de esta gestión de Juan de Dios Gámez, denles facilidades, no los hostiguen, etcétera. Al contrario, es una manera de apoyar eso que le llaman empleo informal, pero es la única manera. Yo prefiero ver a alguien en una carretita que alguien que ande distribuyendo o ande asaltando, etcétera, distribuyendo droga. Entonces, apoyemos a los jóvenes, por favor. Muchas gracias, Francisco. Buenos días y un abrazo a Carlos Acuña Delgado, miembro de la legendaria familia Acuña Delgado de allá del Fuerte de Montes Claros. Muchacho, cumpliste 52 años. ¡Qué barbaridad! Un abrazote. Muchas felicidades. Javier, nos vamos 30 Pero yo segundos. creo que esto no es la solución, de ir alimentando este tipo de negocios, porque sí es cierto, se ha proliferado. Pero un país y un estado no puede fincar su desarrollo en este tipo de actividades. Porque están haciendo esto porque hay un grave problema de fuentes de empleo que tuvo que ver mucho de ello también con la pandemia y la generación de nuevos jóvenes que están saliendo de las instituciones y quieren un empleo mejor. Pero para que pueda prosperar un negocio de sobre todo de comida, tiene que haber poder económico. Y si no hay poder económico, pues estos negocios no van a funcionar. Así es, Javier. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos. Sí, y estar atentos a las siguientes evaluaciones de Coneval en la parte post-pandémica, ya que estamos saliendo de la pandemia, pues ver cómo esta parte de la informalidad, pues sí, tal vez no habrá muchos empleos informales, pero vamos a ver cómo evoluciona la pobreza. Así es. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Hoy festeja 106 años el Mercado Garmendia. Enviamos un fuerte abrazo a todos los locatarios, a todos los consumidores también que nos acompañen por ahí, a todos los trabajadores del Garmendia. Dice Juan Antonio Bueno Miller festejando, dice aquí en el Garmendia.